Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor, en este 21º domingo del tiempo ordinario, hemos leído hoy el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, del 13 al 20, que también se conoce como la confesión de Pedro. Yo solo quisiera quedarme en un versículo que tiene este texto que hemos acabado de leer, la confesión de Pedro. Solo me quiero quedar en un versículo para que nosotros entendamos cuál era la visión que tenía Mateo sobre la iglesia. Mire que no vamos a partir de un dogma, no vamos a partir del magisterio de la iglesia en las enseñanzas de los concilios, sino que vamos a entrar a analizar una frase de un texto que muchos cristianos católicos o no católicos aceptan como sagrado. Y a partir de ese texto vamos a hacer una elaboración acerca de lo que tenemos que entender por iglesia. Vamos a hacer como una abstracción, como si nosotros pues no fuéramos militantes, miembros de la Iglesia Católica, sino que vamos a hacer un análisis que lo puede hacer cualquier persona, creyente o no creyente, católica o no católica, sobre las ideas que arrojan un texto tan antiguo como el que acabamos de leer, Mateo 16, 13 al 20, que se escribe alrededor del año 70 después de Cristo, es decir, casi finales del siglo I. Mire lo que dice acá, vamos a ir adquiriendo estos elementos. Primero, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nos vamos a quedar ahí. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera pregunta: ¿Jesús fundó una iglesia? Respuesta: sí. ¿Jesús quiso una iglesia? Respuesta: sí. Entonces aquí sacamos una conclusión. La iglesia no es un elemento secundario. La iglesia es fundamental en la construcción del reino de Dios y en el conocimiento de Jesús. La iglesia no es un accesorio. Por lo tanto, cuando nosotros leemos acá que voy a construir mi iglesia, nosotros tenemos que saber que la iglesia es lo que permite el acercamiento con Jesús. Luego, yo no puedo pertenecer a cualquier iglesia. Yo tengo que pertenecer a la iglesia que fundó Jesús. Eso nos tiene que quedar claro hoy. ¿Jesús quiso una iglesia? Sí. ¿Jesús fundó una iglesia? Sí. ¿La iglesia es necesaria para creer en Jesús? Sí. Además que tenemos que contrarrestar esas opiniones de la gente que dice que lo importante es creer en Jesús. Si usted es evangélico, luterano, metodista, calvinista, no importa la denominación a la cual usted pertenezca, lo importante es que nos une la fe en Jesucristo. Ay, ojalá fuera tan fácil eso. El problema es que Jesús no está alabando la fe de Pedro, sino que Jesús está significando el testimonio de Pedro para la iglesia de Jesús. No para la iglesia de Pedro, sino para la iglesia de Jesús. Voy a construir mi iglesia sobre el testimonio de Pedro, pero la iglesia es de Jesús más el testimonio es de Pedro. Primera idea, grábese eso. La iglesia es necesaria, la iglesia es fundamental. Necesitamos la iglesia para creer en Jesús. Segundo, ¿cuál iglesia? Yo que soy del siglo XXI, ¿dónde subsiste la iglesia? ¿Dónde puedo yo encontrar la iglesia de Jesús? En tantos años y siglos que han pasado, hoy, siglo XXI, ¿dónde puedo encontrar la iglesia de Jesús? Respuesta: la iglesia de Jesús se encuentra la que está conectada con el fundamento de Pedro. ¿Cuál es la iglesia o dónde subsiste la iglesia de Jesús? Aquella que está conectada con el testimonio de Pedro.
Para yo saber entonces cuál es la iglesia de Jesús, tengo que hacer un análisis histórico, ir mirando en las distintas épocas, ir mirando en los distintos siglos, cuál iglesia ha permanecido durante el tiempo. Y cuando yo le hago ese seguimiento, descubro que solo la iglesia católica de rito romano y luego la iglesia católica de rito ortodoxo, porque se dividen alrededor del año 1054, la única iglesia de Jesús se divide en rito ortodoxo y en rito latino. Pero cuando yo voy haciendo ese análisis, y aunque en el 1054 se divide la iglesia en lengua griega y en lengua latina, sin embargo me queda la constancia de que la iglesia en Occidente solo permanece la católica, y cuando yo le hago el análisis a la iglesia católica, pone sus raíces de Pedro. Las otras, analícelo. La mayoría de las denominaciones cristianas existentes hoy surgen del siglo XIX. Otras iglesias surgen del siglo XVIII y otras iglesias surgen del siglo XVI. Jesús es del siglo XVI, Jesús es del siglo XVIII, Jesús es del siglo XIX, Jesús es del siglo XX. El testimonio de Pedro es del siglo XVI, el testimonio de Pedro es del siglo XIX, el testimonio de Pedro es del siglo XX, el testimonio de Pedro es del siglo I. La iglesia de Jesús subsiste en aquella iglesia que sus raíces se ahondan en el testimonio de Pedro. Y eso nos favorece, porque cuando yo hago un análisis de la iglesia católica, cuando una persona creyente o no creyente hace un análisis de la iglesia católica, la única conclusión a la cual puede llegar es que la iglesia católica ahonda sus raíces en el testimonio de Pedro. Por lo tanto, la iglesia de Jesús, la iglesia fundada por Jesús, la iglesia edificada sobre el testimonio de Pedro, subsiste hoy a través de la iglesia católica. Padre, entonces yo creo en Jesús, pero no pertenezco a la iglesia católica. Yo creo en Jesús, pero no participo, no he conocido a la iglesia católica, sino que yo nací en un movimiento cristiano que también pues nos enseñan sobre Jesús, pero no tenemos esta realidad católica. Entonces, ¿mi fe en qué queda? Escúcheme esto, y eso lo tiene que reconocer cualquier persona. Sin la iglesia católica, sin las raíces que llegan hasta Pedro, Jesús sin la iglesia católica no tendría huesos. Jesús sin la iglesia católica no tendría carne. Jesús sin la iglesia católica no tendría cuerpo. Jesús sin la iglesia católica no se garantizaría la salvación en la cruz. Entonces, una persona que cree en Jesús, pero está por fuera de la iglesia católica, ¿en qué cree? Cree en un nombre metafísico, en un Jesús metafísico, que en nombre de Él puedes hacer ciertas cosas, organizar tu hogar, salir del vicio, tener distintas motivaciones. Pero ese Jesús, el que llamas Jesús, no tiene una conexión con el Jesús histórico, no tiene una conexión con el Jesús que le dio el poder a Pedro para testimoniar, no tiene la conexión realmente con aquel que sí vivió en nuestro espacio, en nuestro tiempo, pasó haciendo el bien, murió en una cruz, resucitó y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre. Por lo tanto, tiene la semilla, pero tiene que dar, para que dé fruto, pasarse a la plenitud de la iglesia, que es la iglesia católica, para que su fe, para aquello que cree sobre Jesús, tenga una consistencia histórica, y ahí sí puedo decir que aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó, es su Salvador. De resto es apropiarse un discurso que no le pertenece y que no lo puede garantizar. ¿Jesús fundó una iglesia? Sí. La iglesia, para que tenga la garantía, no basta la fe.
La iglesia no lo conforman solo las personas que creen en Jesús, sino que la iglesia, para que tenga garantía, tiene que estar basada en el testimonio de Pedro. No basta la fe, no basta creer que Jesús murió en la cruz y resucitó, no basta creer en el mensaje cristiano. Ese mensaje cristiano tiene que estar anclado en el testimonio de los apóstoles, tiene que reposar sus raíces sobre el testimonio de los apóstoles. De resto, Jesús simplemente es un nombre metafísico. Continuemos nuestra celebración eucarística reconociendo la grandeza que nosotros tenemos. La iglesia no es relativa, pertenecer a la iglesia es fundamental, y solo la iglesia me puede garantizar mi fe si ésta me demuestra durante el transcurrir de los años que sus raíces se ahondan en el testimonio de los apóstoles. Pueden hablar muy bonito, pueden hacer milagros hermosos, pueden cantar enormemente que le sensibilizan a uno a través de esa música celestial, pero lo único que hacen es un tilín, tilín sin nada de paletas, porque no anclan, no ubican su fe en aquel que realmente murió y resucitó. Y esto no basta para nosotros, simplemente los creyentes, sino cualquier persona intelectual, medianamente culta, cualquier persona que tenga realmente una capacidad analítica frente a estos sistemas religiosos, descubre que solo la Iglesia Católica en Occidente, de rito romano, cuya nuestra cabeza visible es su santidad Benedicto XVI, garantiza la fe que profesamos. Por eso estamos hoy aquí, nos arrodillamos, levantamos nuestras manos y cantamos, porque sabemos que no estamos autoengañándonos y no se nos ha creado un mensaje falso. Jesús pasó en la historia haciendo el bien, murió en la cruz por mí y resucitó, y solo esta convicción la tengo porque mi iglesia tiene sus raíces profundas en aquellos hombres y mujeres que vieron a Jesús, comieron con Jesús, lo vieron morir en una cruz y resucitar. De resto, cuando alguien cree en Jesús fuera de la Iglesia Católica, lo único que hace es creer en un Jesús mítico, en una creación humana, en una elaboración de un Dios mitológico. Y nosotros no tenemos por qué creer en un Dios mítico, porque nuestro Dios se hizo hombre a través de la Santísima Virgen María, asumió nuestra carne, murió en una cruz y resucitó, y la garantía de mi fe la tiene la Iglesia Católica. El Señor esté con vosotros.